Bueno, a las 9:07 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y pues tenemos a través de Zoom al doctor Carlos Salcedo, que estará conversando con nosotros pues sobre esta modificación, esta reforma constitucional que ya el día de ayer el presidente señalaba que iba a introducir pues la ley el próximo lunes. Muy buen día, don Carlos. Buenos días, jóvenes. Mi cariño, aquí estoy para ustedes. Bueno, un placer tenerlo por aquí. Primero, antes de todo, preguntarle sobre su apreciación de la relatoría que señaló el presidente ayer en su discurso sobre las reformas en sentido general. Mira, yo pienso, y siempre lo he dicho, que las necesidades crean el órgano. Si hay una necesidad política para el líder del momento, para el presidente de la República, que fue bien votado, pues lógicamente él producirá los órganos, las estructuras, las normas que debe procurar según su visión política. Y la norma finalmente tiene que servir a esos fines. Por lo tanto, de manera general, creo que es el sello particular que en este caso el presidente Abinader ha querido ponerle a su gestión de gobierno en el orden de las reformas propuestas. De manera puntual y de manera fundamental, diríamos la sombrilla de todas las reformas, en este caso la reforma constitucional. Don Carlos, ¿cómo está usted? Un placer, Cristian Cabrera, por aquí. Cristian, un El, placer. la pertinencia de los textos vistos en la propuesta ya presentada, por lo menos a la opinión pública, de parte del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el tema del Consejo Nacional de la Magistratura para escoger al Procurador General de la República, ¿realmente le daría eso un sentido de independencia al Procurador? Y el tema de la reducción de los diputados, ¿tiene algún asidero más allá de lo económico o estamos asistiendo a una reforma constitucional con propósitos económicos? Wow. Mira, yo pienso que la respuesta que podemos darle a una visión particular del presidente sobre el Consejo Nacional de la Magistratura en la elección del Ministerio Público tiene que ser de felicitación, porque a final de cuentas un presidente en un sistema presidencialista lo que quiere es sumar más poder, concentrar más poder. Y eso habla de su particular visión del ejercicio del poder. Sobre todo porque él desde las campañas, si no de la campaña, pues vendió la idea de que el país necesitaba iniciar un proceso de transformación importante para darle mayor autonomía al Ministerio Público. Y esa es una manifestación particular reflejada en esa reforma propuesta. Que lo haga el Consejo Nacional de la Magistratura es mi visión. Evidentemente es que dar una cosa por otra, un toma y daca, pero no necesariamente eso implica un nivel de independencia como la proclamada por el presidente, por dos razones. Primero, porque el presidente es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura con el liderazgo incluso numérico que tiene y el liderazgo que le da el ser presidente de la República. Por lo tanto, es sacar de un sitio para poner en otro, en este caso la designación. Y luego, en segundo lugar, tiene un problema democrático. El órgano de elección, en este caso de de las altas cortes, de los miembros de las altas cortes y particularmente del Procurador General de la República, es un órgano donde confluyen personas que son de elección de primer grado, de elección popular, de elección directa por el pueblo, como son los legisladores y el propio presidente de la República, no así los miembros del Poder Judicial. Y eso deteriora, disminuye la capacidad de la gente en influir democráticamente en la selección. Mejor hubiera sido quedarse en manos del presidente. El presidente manifestó la autonomía que le quiere dar al Ministerio Público y lo reveló con la designación de la doctora Miriam Germán Brito. Por lo tanto, es una voluntad del presidente manifestada precisamente a través de su designación. Eh, Yo digo que el Consejo Nacional de la Magistratura, si se quiere rodear de mayor nivel de legitimidad constitucional, tiene que tener necesariamente en su seno entonces, si tiene el Poder Judicial, tiene que tener los otros poderes del Estado. Tradicionalmente nosotros hemos mantenido
diríamos, en nuestras mentes que hay tres poderes del Estado. No hay tres poderes del Estado, porque a eso se le suman las altas cortes. ¿Y qué son las altas cortes? El Tribunal Constitucional es un poder constitucional, tan alto que está por encima del Poder Judicial, porque es la última palabra en materia de derechos humanos, derechos constitucionales, derechos fundamentales, organización del Estado, competencias y demás. El concepto de extrapoder le resta envergadura, entonces, digamos. ¿Cómo? No entendí. Si el concepto de extrapoder, como se le llama, por ejemplo, a la al Junta, revés, le da más poder. le da más. Es una, diríamos, es hijo eso de lo que la dogmática viene dándose, viene de alguna manera indicando a lo largo de estas últimas décadas. Los llaman extrapoderes porque están por fuera de los poderes tradicionales. Correcto. Pero en realidad son poderes. El poder electoral, ustedes lo pueden negar y la población no, existe un poder electoral. La Junta Central Electoral tendría que entonces estar representada como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, que es el órgano jurisdiccional en el ámbito electoral. El primero es en el ámbito de la organización. Lógicamente, cuando usted integra un poder judicial, tiene que darle paritariamente la participación a los otros órganos en el seno de ese órgano. Ahora bien, la salida del Procurador General de la República, que fue un fiasco en el año 2010, su introducción, también amerita un análisis, porque si está el Poder Judicial, si están los otros poderes, si se integran, que en este caso no están en la propuesta, pues entonces el Poder Judicial designa al procurador. Pero entonces una persona que es imparcial, como un juez, o como son los jueces, elige a quien finalmente va a presentar las acusaciones en el seno del Poder Judicial. Entonces ahí hay una ausencia, y es una discusión que necesariamente tiene que darse para poder entonces hacer confluir en ese órgano la mayor representatividad posible de esos poderes del Estado. Porque para es un secreto también que el poder ministerial, el poder fiscalizador o de la persecución de la política criminal, que reside actualmente en el Procurador General de la República, es un poder. Nadie lo puede negar. Es un contrapeso, en este caso, de los jueces que son independientes e imparciales. Lo único que el Ministerio Público tiene, por el criterio, por la objetividad, el principio de objetividad y de responsabilidad, tiene, diríamos, otra visión en el proceso porque es una parte. Pero yo creo que hay que repensar todo eso. Tú hablabas también, Yuri, que había la necesidad de hacer un consenso, y ese consenso evidentemente se tiene que dar ampliamente en el ámbito del Congreso Nacional a partir de mañana. Don Carlos, Susi Aquino otro de este lado, sobre este tema de la exclusión del Procurador General del Consejo Nacional de la Magistratura, me llama la atención y quería que usted nos diera su posición de que vino después de las declaraciones de la Procuradora Miriam Germán de que en este proceso de reforma constitucional ella no fue consultada, que por eso no había hablado del tema, pero también salió diciendo que no era necesario consultarla. Y entonces ahí, justo luego de esto, vino esta decisión. Si nos puede arrojar luz al respecto. Mira, yo pienso que todos conocemos a doña Miriam Germán. El nivel de responsabilidad lo conocemos históricamente, y esa carta es un llamado de atención muy inteligente de su parte. Creo en la autenticidad de lo que manifiesta, creo en su sinceridad, creo que cuando dice que no debió ser consultada, lo está diciendo sinceramente, pero ella también pertenece al Ministerio Público como rectora, directora general, como la jefa máxima del Ministerio Público, y ella tiene una candelada, como decimos públicamente, porque tiene a los fiscales revelados en el país y tiene que darle una respuesta. ¿Qué dice la procuradora? Dice, bueno, a mí no me consultaron, lo dice expresamente. No era necesario que me consultaran, pero en el fondo está diciendo, todo ministerio público que tenga en este caso un resabio, tiene todo el derecho de hacerlo como yo lo estoy manifestando en este caso. No fui consultado. Entonces, pero hay una distorsión. Yo lo dije incluso, no públicamente, sino cuando fui en algún momento consultado, o en algunos momentos, incluso cuando estuve presente en el Palacio Nacional en alguna oportunidad, que la eliminación de ese artículo 172 en la forma que estaba redactado iba a generar
confusiones innecesarias, porque está claro, diríamos, el espíritu, porque lo que dice es eliminar el artículo 172 para disponer, así lo dice expresamente, para disponer mediante ley lo relativo a la organización y funcionamiento, con lo cual no quedaba eliminado el Consejo Nacional de la Magistratura y la conformación, es decir, quiénes lo componen. Es decir, eso no estaba en juego. Sin embargo, yo lo dije, la redacción va a dar lugar a grandes discusiones y se va a entender que el Consejo desaparece de la Constitución de la República, cosa que no lo dice la propuesta, en este caso el anteproyecto que yo particularmente pude ver. Queda en el tintero una pregunta anterior que tiene que ver con lo relativo a la reducción de los diputados. Sí, la visión económica de una reforma constitucional a partir de la reducción de diputados. Mira, doctor, si perdón, la visión... Francisco Guillén por aquí. Antes de salirnos del Ministerio Público para pasar con la pregunta de Cristian, quisiera hacer una precisión, una pregunta. ¿Qué le parece el criterio de inamovilidad del procurador o procuradora general de la República por un periodo específico de tiempo que podría o no coincidir con un mandato presidencial o un periodo constitucional, como está consagrado en la propuesta, sobre todo tomando en consideración los peligros o los riesgos que representa nombrar una persona con tanto poder, con el poder persecutor, por un periodo de tiempo determinado, viendo las situaciones que se han dado justamente a raíz de esta inamovilidad en países como Guatemala, como Perú y en otros países de la región? Mira, la inamovilidad es diríamos, una prédica que nosotros venimos sosteniendo junto con otros desde la década de los 80, propugnando incluso lo que finalmente se logró con los jueces del Poder Judicial. Y la inamovilidad es una garantía mínima o importante de imparcialidad, que es el correlato o el corolario de la independencia judicial. Y eso, lógicamente, tiene que extrapolarse de alguna manera al Ministerio Público. Como lo concebimos en aquella ocasión, fue a través de la carrera del Ministerio Público. Y diríamos que ese es el asiento fundamental para hablar de inamovilidad de una parte de un proceso. No estamos hablando del juez, que es un tercero imparcial en medio de un proceso. Por lo tanto, no estamos hablando de características ni de perfiles exactamente iguales, ni de diseño institucional o estructural igualmente para el Poder Judicial. Lo que ha pasado en regiones y en países, como tú mencionas muy bien, es que la rebelión política, partidaria, interesada del Ministerio Público para atacar y poner en juego la gobernabilidad en un país puede surtir efectos peores, que en este caso, como se dice, que la medicina a veces es peor que la enfermedad. La inamovilidad es un instrumento, pero no en el ámbito propio del Ministerio Público con excesos. Tiene que haber, si hay una inamovilidad que está consagrada en el ámbito de la ley orgánica del Ministerio Público, está en la actualidad. Lo que pasa es que el Ministerio Público Mayor, en este caso el Procurador General de la República, y la mitad de los procuradores no son de la carrera. Entonces, si la Constitución se va a reformar, en este caso, los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, que serían constitucionales, todos los miembros del Ministerio Público deberían ser de carrera, incluido el Procurador General de la República, con lo cual estaría sometido al régimen de incompatibilidades, al régimen de disciplina e integridad que la ley provee. Y eso, diríamos, resolvería ese problema de la inamovilidad, porque ya existe directamente en la ley y provendría de esta reforma que a partir del día lunes se va a discutir en la República Dominicana. Finalmente, don Carlos, para concluir, la pregunta que quedaba un poco en el aire de Cristian, sí, sobre los diputados y la reducción. Miren, hablar de, diríamos, el efecto o los problemas económicos que genera la cantidad de diputados que tenemos en la República Dominicana
es un elemento, pero no es el elemento determinante para hablar de una reducción de los diputados. Nos ahorramos 800 millones y evidentemente, si usted va a compararlo, y tú bien lo decías ahorita, con otras grandes inversiones, gastos que se producen en el Estado, pues evidentemente sería insignificante. Pero es un elemento a tomar en cuenta. Nosotros no podemos dilapidar los fondos y en cada área tenemos que hacer el esfuerzo para hacer esa reducción. Ahora bien, yo creo que todos conocen, o muchos conocen, mi posición durante años. Yo tengo décadas también hablando de la necesidad de que la estructura del Congreso Nacional en la República Dominicana responda exactamente a lo que somos como país. Nosotros no somos un país federado, no somos Argentina, no somos Brasil, no somos Estados Unidos. Es decir, no somos países que tienen una estructura económica, una estructura organizacional, un gobierno tan amplio, porque no tenemos un amplio territorio, tenemos apenas 48.448 kilómetros cuadrados aproximadamente. Tenemos una población de 11 millones de habitantes. Tenemos una economía pequeña, es decir, tenemos en sentido general un país presidencialista definido en la Constitución de la República y que no es malo ni bueno, sino simplemente el sistema que se adapta mejor a lo que somos como país. El Congreso Nacional nuestro no responde, la bicameralidad no responde a nuestra estructura. Es decir, territorialmente, ¿para qué tener un senador y diputado? No, responden exactamente a lo que somos como país, teniendo 2, 3, para que haya una representación paritaria, igualitaria, en el ámbito de cada una de las provincias, municipios del país. La representación con 100 diputados, yo siempre he hablado de un número mágico, de 100 para hablar, pueden ser 110, pueden ser 90, pero más de 110, 100 diputados, me parece mucho en la República Dominicana. Y la representatividad, entonces, adquiriría carácter de mayor calidad, de mayor depuración ciudadana, para llevar a la Cámara de Diputados, que sería la única Cámara en la República Dominicana, para llevar los proyectos, necesidades de cada una de las provincias, municipios y regiones. Por lo tanto, si nosotros aprovechamos esta oportunidad, no solamente para reducirlos, sino también para poder llevarlos, diríamos, al ámbito de la representación que queremos de calidad, yo creo que sería la oportunidad de oro. Se dice que cuando se hace la propuesta de reforma, la ley que produce la reforma no condiciona ni limita al Congreso Nacional, a la Asamblea Revisora, para tocar otros temas. Pero en este caso, este tema es un derivado del otro. Así que yo propongo que no solamente sea la reducción, sino que se aproveche la oportunidad para establecer la única bicameralidad de la República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos. Tenemos que irnos, pero nos quedan muchas dudas para hablar. Por si de esos 100 diputados se hace más difícil, ciertamente, llegar al Congreso, pero también se le haría más fácil al que más dinero tenga, en cierta medida. Y entonces esa sería una de las distorsiones que tendríamos que trabajar. Y que venga de manera presencial, don Carlos, para poder ser más interactivo. Lo esperamos pronto por acá, en la emisora. Cuando quieran, voy personalmente, se lo prometo. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Cambio y fuera. El sol